Vives en un país donde las cifras se ven impresionantes sobre el papel, el horizonte urbano no deja de crecer y los ciclos de noticias hablan de nuevos máximos y valoraciones récord. Sin embargo, cada mes te sientes más pobre, tu carrito de la compra va más vacío, tu alquiler pesa más, tu cuenta de ahorros apenas crece y la distancia entre lo que ganas y lo que cuestan las cosas se estira como una banda elástica a punto de romperse. Si un gobierno quisiera grabar silenciosamente tu poder adquisitivo, sin aprobar jamás una ley, usaría una única herramienta elegante, una espiral de deuda. Los imperios no confiscan la riqueza en un solo instante dramático. Dejan que las matemáticas lo hagan poco a poco. Y a menos que puedas ver el patrón, no te darás cuenta de lo que te está ocurriendo hasta que ya haya tomado la mayor parte de lo que creías tener. Una espiral de deuda no es una teoría, es un comportamiento. Empieza como una brecha entre lo que un Estado promete y lo que realmente puede financiar con ingresos normales. En lugar de recortar promesas o subir impuestos, de manera transparente pide prestado. Luego, vuelve a pedir prestado para pagar lo que pidió prestado antes. Cada nueva vuelta de la rueda añade intereses, y cada nueva factura de intereses exige nuevo endeudamiento. Para mantener la máquina en marcha, la moneda debe expandirse, el coste del dinero debe empujarse hacia abajo y el valor de tus ahorros debe ser discretamente recortado. No ves policías en tu puerta, solo ves cómo los precios suben, las primas aumentan, las matrículas escalan y la casa para la que estabas ahorrando corre cada vez más lejos. La espiral permite a los dirigentes posponer el dolor, comprar tiempo y esperar que el futuro los rescate. Pero el futuro llega de todos modos. Has visto partes de esta espiral en tiempo real. Déficits crónicos, emisión de nueva deuda para servir deuda antigua, un sector financiero que crece más que la economía productiva, el goteo constante de intervenciones temporales que se convierten en rasgos permanentes. Te dicen que esto es normal, te dicen que es necesario, te dicen que todo estará bien, pero la historia lleva un libro mayor, y el libro es claro. La espiral de deuda es la forma en que los imperios cambian la estabilidad de mañana por la comodidad de hoy, y es la forma en que a la clase media se le va despojando poco a poco de su capacidad de planear, ahorrar y ascender. Desglosemos la espiral en mecánicas simples que puedas sostener en la mano. Paso 1. Déficits crónicos. Los gobiernos se comprometen a gastos que superan los ingresos. Obligaciones militares, promesas sociales, costes de intereses y paquetes de rescate de emergencia que nunca se desmontan del todo. Paso 2. Financiarización. En lugar de reestructurar la economía real, el crédito llena el hueco. Crecen los mercados de deuda. Proliferan nuevos instrumentos. El motor pasa a ser el balance, no la productividad. Paso 3. Rendimientos reales negativos. Para mantener soportable el coste de la deuda, el coste del dinero tiene que situarse por debajo del ritmo al que suben los precios. Sobre el papel ganas intereses. En la realidad, la inflación lo supera. Paso 4. El impuesto inflacionario. Como más moneda persigue los mismos bienes, tus dólares compran menos. No hay voto, ni tramos fiscales, solo el encogimiento silencioso de tu poder adquisitivo. Paso 5. Dependencia política. Una vez que una sociedad queda amarrada a esta rueda, la reforma se vuelve dolorosa e impopular. Los dirigentes empujan la espiral hacia adelante porque la alternativa es dolor a corto plazo y suicidio político. ¿Por qué las élites prefieren este camino?
Porque funciona, al menos por un tiempo. Las deudas son más fáciles de llevar cuando el dinero es barato. Los precios de los activos suben cuando la liquidez es abundante y quienes tienen activos se sienten más ricos. Si posees bienes raíces, acciones o negocios, la espiral te compensa. Si solo posees tu trabajo y un poco de efectivo en el banco, la espiral te grava. Castiga al ahorrador paciente y recompensa al tenedor de activos. Hace tu sueldo más pequeño en términos reales, aunque la cifra impresa en él suba. Y como la inflación se siente como el mercado en vez de el Estado, no hay un villano evidente. Solo tu propia sensación de que te estás quedando atrás en un juego cuyas reglas nunca votaste. Ya hemos visto este patrón antes, y la línea de tiempo va mucho más allá de los titulares modernos. Roma no tenía un banco central, pero sí una casa de moneda. Tenía fronteras costosas de defender y legiones que esperaban que se les pagara. Cuando los ingresos fiscales no podían seguir el ritmo de los compromisos imperiales, el Estado romano redujo silenciosamente el contenido de plata de sus monedas. Si fundías un denario con el tiempo, obtenías cada vez menos plata de la misma estampación. Los precios subían. Los pequeños agricultores veían cómo sus ahorros se erosionaban y sus impuestos se volvían más pesados. Vendían tierras a las grandes haciendas, los latifundia. El medio, propietarios modestos, con una participación en el futuro, se fue adelgazando. Roma no emitió un decreto aboliendo la clase media, simplemente cambió las matemáticas bajo sus pies. Si almacenabas valor en la moneda, eras penalizado. Si lo almacenabas en tierra y poder, estabas protegido. Esa es la lógica moral de la espiral. Piensa en España, cuando la plata salió de los Andes como un río. El inesperado botín debería haber sido una bendición. En cambio, se convirtió en un subsidio para guerras y fastos cortesanos. Con cada conquista, crecía el apetito del Estado. Los acreedores concedían préstamos. La corona entraba en suspensión de pagos no una, sino una y otra vez. La moneda y la confianza que la sustentaba se tambaleaban. La clase media urbana, comerciantes, profesionales, pequeños financieros, fue exprimida por precios que subían más rápido que los ingresos y por cargas fiscales que recaían más sobre quienes no tenían títulos. Una nación rica en metal descubrió que la abundancia puede ser aliada de la inflación. La espiral no necesita escasez, puede alimentarse del exceso, cruza el canal y los siglos. El Reino Unido en los años 70 no se derrumbó como Roma ni se desintegró como los soviéticos, pero puedes ver la misma arquitectura. Costes de compromisos superando a una economía débil, trabajo y capital atrapados en conflicto, precios desbocados, salarios persiguiéndolos, mercados de bonos escépticos, prestamistas internacionales, interviniendo mientras la confianza se resentía. Para un hogar, significó ahorros que perdían valor incluso cuando la gente se disciplinaba para apartar una parte de su sueldo. Para una sociedad, significó que la fe en el sistema se evaporara durante una generación. Las luces literalmente se apagaron en ocasiones, pero el apagón más dañino fue el que se produjo dentro de las cuentas de ahorro de las personas que hicieron todo bien. Luego está la Unión Soviética, donde la espiral terminó no en un compromiso negociado, sino en un precipicio. Cuando un Estado mantiene sus promesas a base de trucos contables durante demasiado tiempo, y cuando la moneda se convierte en símbolo más que en depósito de valor, la gente acaba por dejar de creer. Cuando esa creencia se rompe rápido. A principios de los años 90,
Ahorros acumulados durante décadas se convirtieron en unas pocas bolsas de comestibles. Cuentas que parecían grandes sobre el papel se volvieron pequeñas cuando se midieron en pan. La lección no es que tu país sea la Unión Soviética. La lección es que la confianza en el dinero es un delicado contrato social y una espiral de deuda es una de las maneras más simples de tensar ese contrato hasta el desgarro. ¿Dónde te deja eso hoy en Estados Unidos? En un lugar donde las matemáticas son públicas, los gráficos son visibles y la presión ya está dentro de tu presupuesto mensual. El balance federal recoge obligaciones no solo por los servicios de hoy, sino por las promesas de mañana. Los costes por intereses aumentan como parte del gasto. Las únicas maneras de bajar eso son crecer más rápido que la deuda, grabar de forma transparente, recortar profundamente o dejar que la inflación ayude. Puedes adivinar qué opción es políticamente más fácil. La inflación no tiene una base organizada en su contra. Simplemente se disuelve silenciosamente en el precio de la leche, el alquiler, el seguro y la matrícula. Los rendimientos reales negativos son la bisagra oculta de esta historia. Si tu cuenta de ahorros rinde menos que el ritmo al que suben tus costes, tus ingresos por intereses son un espejismo. Depositas dólares con la esperanza de que el tiempo los capitalice. El tiempo capitaliza tus pérdidas en su lugar. Quizá te dicen que te pases a activos más arriesgados para mantener el ritmo. Eso puede funcionar si llegas pronto, si puedes soportar la volatilidad y si la marea de liquidez se mantiene alta. Pero si eres el ahorrador promedio que intenta comprar una casa, criar una familia y financiar la salud, la exigencia de convertirte en tu propio gestor de cartera es un impuesto de tiempo y ansiedad. Un sistema sano permite que la gente promedio sea promedio y aún así gane tracción. Una espiral de deuda exige acrobacias financieras solo para quedarte donde estás. Mira la vivienda, la educación y la sanidad. Tres pilares de una vida estable de clase media. En una espiral, no son solo bienes, son clases de activos. Las viviendas se convierten en instrumentos financieros cuyos precios se sostienen con crédito barato y oferta limitada. Persigues una entrada que corre más rápido que tú. Las universidades amplían servicios y burocracia, financiados con préstamos que tú, no la institución, debes soportar. La sanidad se convierte en un laberinto de primas, deducibles y facturas sorpresa. Menos un mercado que un laberinto. En cada caso, los precios más altos se justifican por el acceso a más crédito. Te ofrecen la cuerda para escalar el muro, pero el muro sube al mismo tiempo. Si quieres saber cómo podría ser la próxima década bajo una espiral sostenida, imagina tres caminos, cada uno incómodo a su manera. En el camino rápido se rompe la confianza. Los inversores exigen mayor compensación por mantener deuda pública. Los tipos se disparan. Los responsables de política oscilan entre endurecer, rompiendo cosas, y aflojar, alimentando los precios. En ese escenario, no solo se mueven los mercados, cambian las historias que la gente cuenta sobre su dinero. El dólar no necesita colapsar para hacerte daño. Solo necesita hacer que tu sueldo se sienta como una reliquia de museo. En el camino lento, el sistema evita el precipicio, pero no el desagüe. El crecimiento cojea. Los salarios se estancan tras la inflación. El coste de la estabilidad es la estancación. Oirás frases tranquilizadoras. Aterrizaje suave, bajos por más tiempo, ralentización secular. En tu vida, significa que los hitos que esperabas, tener casa a cierta edad,
pagar la universidad sin una vida de deudas, jubilarte con margen, se vuelven más raros y frágiles. Verás más trabajos por contrato, más side hustles, más gente componiendo seguridad a partir de fragmentos. La experiencia de Japón desde los años 90 no es la tuya uno a uno, pero es un espejo con suficiente parecido como para incomodarte. Hay un tercer camino, la reforma dolorosa. Empieza con honestidad sobre el tamaño de las promesas frente al tamaño de la base productiva. Significa redirigir el dinero público hacia la inversión, en lugar de hacia el consumo, reconfigurar incentivos que recompensan el poder de monopolio por encima de la innovación y reconstruir el vínculo entre productividad y salario. Probablemente incluiría disciplina presupuestaria, una inmigración más inteligente para reponer la base de trabajadores, claridad regulatoria que recompense construir más que acaparar, y un sistema fiscal que deje de favorecer la ingeniería financiera sobre el trabajo real. Nada de eso ocurre por accidente. Ocurre cuando suficientes personas deciden que el dolor transparente ahora es mejor que el dolor invisible para siempre. No controlas esas decisiones en la cúpula, pero puedes entender las reglas que ahora gobiernan la parte baja de tu balance. En una espiral de deuda, cualquier plan que hagas, suponiendo precios estables y rendimientos seguros, es vulnerable. Tu horizonte temporal importa más que nunca. Tu liquidez importa más que nunca. Tus costes fijos, vivienda, vehículos, suscripciones recurrentes que se colaron en tu vida, importan más que nunca. La espiral castiga la rigidez. Castiga al hogar que necesita que todo salga bien. Recompensa al hogar que se diseña para los golpes y rehúye nuevas obligaciones a la ligera. No se trata de pánico, se trata de postura. Cuando tus abuelos construyeron sus vidas, los salarios, los precios y la confianza se movían al unísono. Esfuerzo se convertía en ahorro. El ahorro se convertía en propiedad. La propiedad se convertía en seguridad. En una espiral, esfuerzo y resultado se separan. Para afrontar eso, necesitas claridad sobre lo que es el dinero en un sistema así. No solo una cifra, sino un derecho sobre bienes futuros que depende tanto de la política como de las matemáticas. Necesitas humildad al hacer previsiones en una era donde la política puede girar bruscamente en cualquier dirección. Y necesitas valor para hacer menos compromisos, pero mejores. Menos deudas que supongan que mañana se parecerá a ayer y mejores inversiones en habilidades, redes y resiliencia que conserven valor, incluso cuando la hoja de cálculo no lo hace. Es tentador creer que alguien arreglará esto por ti, que la próxima elección, el próximo comité, el próximo programa reiniciará el juego. La historia dice que el reinicio suele llegar a través de la crisis, no del consenso. Roma no votó dejar de devaluar. España no decidió dejar de gastar cuando llegaban los barcos de plata. El Reino Unido solo cambió de rumbo tras una década de humillación. Los soviéticos aprendieron lo que pasa cuando la historia del dinero se separa por completo de la realidad. Estados Unidos no está destinado a repetir ninguno de esos arcos, pero la aritmética de la espiral es indiferente a las banderas, así que observa las señales simples, no los eslóganes. ¿Están los déficits reduciéndose como parte de la economía o derivando hacia arriba? ¿Están los costes por intereses desplazando el gasto práctico? ¿Están los dirigentes eligiendo sacrificios honestos o están promocionando nuevas formas de refinanciar el pasado? ¿Están los salarios reales superando de forma significativa el aumento de los costes esenciales o te dicen que celebres ganancias nominales mientras tu carrito se vacía?
No son preguntas ideológicas, son preguntas de supervivencia para cualquiera que quiera preservar su agencia en un sistema que ahora graba la agencia por desgaste. Si te sientes enfadado, no estás equivocado. La espiral roba a plena luz del día y los recibos se imprimen en letra pequeña. Convierte a los ahorradores en especuladores contra su voluntad. Convierte la planificación en apuestas. Castiga a las familias que intentan tomar decisiones con principios, pagar las facturas a tiempo, evitar riesgos innecesarios, porque los activos más seguros ofrecen los resultados reales más negativos. La ira puede quemarte o impulsarte. Úsala para ver con claridad. Úsala para presionar a los dirigentes por presupuestos transparentes, por normas que recompensen productividad ampliamente compartida, por competencia que baje los precios en lugar de artificios financieros que eleven los múltiplos. Hay una dignidad silenciosa en entender el juego aunque no puedas cambiarlo de la noche a la mañana. Puedes elegir a qué aferrarte. Aférrate a habilidades que puedan valorarse en cualquier moneda. Aférrate a comunidad que pueda compartir costes y reducir la volatilidad en tu vida. Aférrate a la salud, porque la deuda médica es uno de los dientes más afilados de la espiral. Aférrate a la sencillez donde puedas. Menos suscripciones, menos compromisos de alto coste fijo que asumen escenarios ideales. La espiral se alimenta de la complacencia. Detesta la vida deliberada. Si alguna vez te has preguntado por qué tus padres podían ahorrar con un solo sueldo lo que tú luchas por ahorrar con dos, por qué una casa modesta ahora exige un apalancamiento heroico, por qué tu plan de jubilación se siente como una apuesta a una volatilidad eternamente baja, la respuesta no es que lo estés haciendo mal. Estás en un juego distinto. Las reglas se cambiaron hace una generación y la espiral de deuda ha hecho exactamente lo que siempre hace. A través de 1000 decisiones técnicas y 1 millón de pequeños incentivos, trasladó poder de los asalariados a los tenedores de activos, de los ahorradores a los deudores, de la amplia mayoría al estrecho vértice. Aún tienes margen de acción en tus manos. Puedes decidir aprender el patrón en lugar de huir de él. Puedes enseñar a tus hijos que el dinero es un sistema con historia, no solo un número en una AP. Puedes apoyar reformas reales cuando por fin aparezcan y rechazar las falsas que solo añaden apalancamiento y lo llaman crecimiento. Puedes votar con tus pies, con tus dólares, con tu atención. Cuando veas dirigentes elegir la honestidad sobre la apariencia, apóyalos. Cuando veas marketing que intenta venderte la siguiente ronda de soluciones indoloras, recuerda que las soluciones indoloras son la forma en que las espirales siguen vivas. No puedo decirte exactamente cuándo se dará la vuelta a esto. La mayoría de los sistemas no anuncian el momento en que pasan de soportables a frágiles, pero lo sentirás cuando la vida diaria deje de tener sentido para demasiada gente a la vez. Lo oirás en las historias que tus amigos cuentan sobre deudas que no pueden pagar, en los sacrificios que hacen las familias para cubrir primas o alquileres, en la decisión silenciosa de una generación de retrasar hijos o renunciar a una casa. No son decisiones de estilo de vida, son síntomas a ras de suelo de un problema aritmético. Esto no es una profecía de desastre, es una petición de que respetes las matemáticas. Los imperios no colapsan porque sus ciudadanos de repente se vuelvan perezosos o inmorales. Se fracturan cuando los números rompen la fe con las promesas. La espiral de deuda es el puente más común entre la promesa y la ruptura. Si tu dólar todavía compra lo suficiente,
Si tus salarios realmente superan tus costes, si tus ahorros se capitalizan en la realidad y no solo en los extractos, entonces la espiral se ha interrumpido. Si no, estás pagando un impuesto que nunca votaste. Tienes derecho a exigir algo mejor, presupuestos honestos, políticas que desarrollen productividad real en lugar de beneficios de papel, reglas que vuelvan a conectar el esfuerzo con el resultado. Tienes derecho a proteger tu hogar de los peores hábitos de un sistema que olvidó para qué sirve el dinero. Y tienes derecho a rechazar la mentira de que no se puede hacer nada. Siempre se puede hacer algo. La única pregunta es si se hará antes de que la espiral lo haga por nosotros. Si esto te ayudó a poner nombre a lo que has estado sintiendo, si explicó por qué tu trabajo compra menos, incluso mientras haces más, quédate en este canal. Estudiamos los patrones que han derribado imperios y adelgazado a la clase media durante 2000 años, no para asustarte, sino para devolverte la ventaja. El sistema te prefiere confundido. La claridad es tu ventaja, y la claridad empieza aceptando una verdad simple e incómoda. Cuando un Estado elige la espiral de deuda, elige hacer pequeña a la clase media. Ver esa elección es la primera defensa contra ella.